Tenemos aquí en Romanos 10, 9, dice aquí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Algunas veces es un problema en la iglesia, ¿verdad? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será, ¿qué? Avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nuestro enfoque es versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. 4 cosas que él mencionó en 14, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han ¿qué? Creído, salvación. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído para hacer discípulos? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ministerio, participación, enseñanzas. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Pastores, misioneros. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, que es el Evangelio. En breve voy a enseñarle algo que ya conocemos, pero para enfocarnos nuevamente, para recordar dónde estamos en esta iglesia. Muchos de ustedes ya tienen años del Señor. Muchos de ustedes ya aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Ya aprendiste cómo evangelizar o compartir la palabra de Dios que dice cómo alguien puede recibir a Jesucristo, cómo ser salvo, cómo puede tener a Jesucristo como Salvador y Señor. Muchos de nosotros ya tomamos cursos en saber cómo tomar la Biblia para explicar el Evangelio. Muchos de nosotros ya aprendemos y tomamos cursos de discipulado para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios hace años. Y algunos ya están empezando a salir para ser como pastor o misioneros. Pero muchos estamos enseñando, tomando tiempo para enseñar la palabra. Pero ¿qué pasa cuando alguien escucha? Cuando alguien acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Después de escuchar el Evangelio para aceptar a Jesucristo, está empezando a tomar los cursos, pero en un tiempo ya está dejando. Tenemos varias que están trabajando para el Señor usando lo que tiene. Algunos que no saben más que dice la palabra de evangelismo. Y están compartiendo eso con los que aman, sus amigos. Pero tenemos algunos que aprendieron hace años y todavía no están haciendo nada con eso. Es un error en nuestra vida, honestamente. Nosotros necesitamos entender, es nuestra responsabilidad después de escuchar, es para compartir lo que tenemos. Y no vamos a enseñar algo que no conocemos. Yo quiero enseñarle, yo creo que hace años compartí esta historia, pero hay un joven que fue a una conferencia de David Woods. David Woods es un evangelista allá en Estados Unidos. Y él estaba en una iglesia donde David Woods estaba enseñando cómo guiar a alguien al Señor, evangelio, usando la palabra de Dios. Este joven estaba allí tomando las notas en esta clase, un domingo. Próximo domingo, él regresó, estaba explicando, wow, ya 17 de mis amigos al Señor. Pastor y los otros estaban diciendo, ¿qué pasó? Sí. Ya 17 amigos míos ya aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cómo? Ay, las cosas que enseñó ese domingo pasado estuve escribiendo y yo fui ahí y dije, mira, eso es lo que aprendí. Él tiene un ánimo. Con ese ánimo él fue para hablar con todos sus amigos en la escuela, o los jóvenes. Pero mira, eso es lo que hice para cambiar mi vida. Oh, yo quiero eso. Ok, mira, vamos a seguir las notas. Vamos a hacer este y vamos a hacer este.
Él no tiene no más que una semana, un domingo, tomando notas. Él no tiene como 3 años de cursos de discipulado. No tenía 10 años de enseñanzas. Él no sabía nada más que eso es como aceptar a Jesucristo. Lo hice, cambió mi vida y compartió con los demás. Él hizo más en una semana después de una noche de enseñanza que muchos de los miembros de la iglesia hizo toda su vida. Que es una pena. Punto es, el Señor le enseñó a hacer exactamente eso. Su ejemplo es así. Él empezó así. Pablo también está enseñando así. Es para nosotros también para hacer así. Tenemos que parar un momentito y pedir nosotros mismos qué es importante a nosotros. ¿Dónde vamos en el futuro? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Estamos cumpliendo el plan de Dios por nuestra vida? ¿O simplemente estamos sentando, escuchando la palabra de Dios para continuar a vivir una vida sin incluir el Señor Jesucristo? Como creyentes, tenemos que checar nuestra propia vida para ver dónde estamos. Porque el Señor enseñó un plan para toda la iglesia, todos los salvos, para hacer. Y su plan es este, como versículo 14. Él está enseñando primero para escuchar, o para creer, perdón, cuando está escuchando para creer, y también para escuchar en las enseñanzas, para ser discípulos, para enseñar las cosas que ya conocemos y más que conocemos, más cosas para compartir con los demás. Y Él va a llamar a algunos para ser pastores, misioneros, a algunos va a llamar para ser maestros en la iglesia, para enseñar clases, pero está llamando a cada uno de nosotros para ser discípulos y para enseñar el evangelio. Cada uno de nosotros podemos enseñar lo que entendemos. Amén. Podemos hacerlo. Pero me encanta que él dijo aquí, en versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será ¿qué? Avergonzado. Pero muchos están exactamente eso. Pero tengo una pena. O yo no sé cómo. En tus propias palabras, puedes compartir como este joven de 17 años con sus amigos, en tus propias palabras, para compartir que el Señor hizo para ti. Tenemos un ánimo por lo que el Señor hizo para nosotros, podemos compartir. Muchos de nosotros ya perdimos el ánimo y no hacemos nada. Algunos hacen, algunos no. Pero es la realidad. A mí, aquí, Pablo es un buen ejemplo y yo voy a enseñar de creer, ¿ok? Para creer. Esta mañana vamos a enfocar porque en 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Tenemos que creer primero. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tenemos que escuchar. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique para enseñar? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En este yo voy a empezar con la palabra creer. Quiero mostrarle algo en la vida de Pablo. Pablo no empezó como creyente, pero muy religioso, muy estudioso, muy inteligente, desde un niño. Hay mucha gente en este mundo que es muy religioso, pero no tiene el Señor. No eran salvos, porque están muy religiosos, pero no tienen la verdad. Pablo era uno de ellos. Por años. Él creció como judío en Jerusalén, aprendiendo. Y voy a mostrar los versículos para ver eso un momentito. Pero Pablo va a decirle con su propia boca, no tenía la verdad. Aprendió. Muchas personas dicen, hay varios caminos para ir a los cielos. Y mira, Dios ama a todos. Yo creo que cada uno tiene su camino para llegar. Y todos pueden llegar porque Dios conoce su corazón. No es bíblico. Suena bien. Yo escuché esa semana a alguien que explicó, creo que era Tammy explicando del correo, ¿verdad? Ok. Como alguien estaba explicando, mira, creo que todos pueden llegar a los cielos su propio camino. Y empezó a usar este ejemplo. Por ejemplo, si tú quieres pasar allá por en lugar de post office, vamos a usar el otro, a Walmart, por ejemplo.
Todos pueden pasar allá al Walmart de City Center. Si tú quieres, puedes pasar por periférico. O puedes pasar del centro y ya por Montejo y dar una vuelta derecha. O tú puedes pasar, si vives más cerca, el otro camino. Empezó a explicar, hay varios caminos para llegar a Walmart. Y este pastor dijo algo muy interesante. Bueno, tiene razón. Si va a Walmart. Pero no estamos hablando de Walmart. Dios dijo que hay un camino para ir a los cielos. No varios caminos, hay uno. Nosotros como iglesia tenemos que entender que no podemos llegar a los cielos para ser religiosos o nuestro propio camino. Dios dijo, hay un camino y quiere para todos encontrar este camino, pero no todos van a encontrar, menos que más va a encontrar. Porque muchos no quieren, rechazan y después de escuchar. Cada uno, la palabra dice, Jesucristo murió por cada persona que respira el aire en este mundo. Salvación es para todos. Pero no todos van a recibir salvación porque no quiere pasar un camino. Nosotros de verdad cuando decimos que, yo creo que cualquier persona puede llegar como quiere, que estamos diciendo es yo no quiero cambiar. Decimos que yo creo que todos pueden llegar como quieren. De verdad está diciendo que yo voy a hacerlo como yo quiero, no como Dios dice. Y no tengo un interés en lo que está haciendo. Es lo que estamos diciendo. No tenemos un interés para hacer algo diferente en lo que yo quiero hacer. Porque me cuesta algo. Tengo que cambiar. Cambiar qué creo, cambiar qué hago. Tengo que cambiar mi vida. Pero cuando nosotros enseñamos una cristianidad o una salvación light, enseñamos cosas así. ¿Cree en Dios? Felicidades, hermano. Ese no es suficiente. ¿Cree en el Espíritu Santo? Bienvenidos, hermano. No, ese no es suficiente. Yo puedo creer en Dios, yo puedo creer en el Espíritu Santo, y yo puedo creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero si no tengo el Hijo de Dios, no tengo salvación, no importa qué creo. ¿Me explico? Tenemos que entender para ser religioso no es suficiente, porque pasamos a la iglesia no es suficiente. Para escuchar la palabra no es suficiente. Es para dar nuestro corazón al Señor Jesucristo, para creer en Él, poner confianza en Él. Para creer que existe no es creer. Creer es para poner confianza en. Puedo poner mi confianza en Jesucristo. Vamos a ver algunas cosas de Pablo. Él era muy religioso y quiero mostrarle en la palabra de Dios. Eso es para nosotros aprender de la palabra de Dios. Y Pablo con su propia boca va a mostrarnos que no es suficiente para creer que Dios existe o ser religioso. Hechos 22:1. En Hechos 22, versículo 1. Mira algo muy interesante de nuestro apóstol Pablo. Hechos 22:1-8. Varones, hermanos y padres, oír ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardando más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, los creyentes, prendiendo, entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente rodeó
mucha luz del cielo y caí en el suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque su nombre era Saulo antes de Pablo. El Señor cambió su nombre después, Pablo de Saulo. Versículo 8. Y entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues contra mí. Hombre religioso que está haciendo mal, ya ha enseñado desde un niño camino de los judíos en Jerusalén, aprendiendo cosas para ser muy religioso, pero eres mal. No es suficiente, porque dijo aquí: a quien tú persigues, yo, Jesucristo, Señor y Salvador. Está enseñando mal, muy religioso, pero no sirve. Pero él dijo algo aquí muy interesante en versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Unos sacerdotes fuertes, famosos, estrictamente conforme a la ley de nuestro Padre, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pero son malos, pero está mal. Está mal, tenemos que creer primero. Podemos estudiar la ley y muchas cosas en nuestra vida. Podemos ser muy estudiosos, muy religiosos. Pero si no tiene el Hijo como creyente, no sirve para nada. Todo empieza primero para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y después Él va a enviar el Espíritu Santo adentro para enseñarnos la verdad. Pero por alguna razón, el Señor pensó que Pablo va a ser un buen apóstol para Él. Para mostrarle que Dios puede cambiar cualquier persona, ¿verdad? Jesucristo puede salvar a cualquier persona. No importa qué hiciste, no importa si está ya matando a los cristianos o cual otra cosa hizo antes. Jesucristo puede salvarte. Y si tú crees que Jesucristo no puede salvarte por las cosas que hiciste en el pasado, voy a decirle algo. El diablo te engañó. Porque no es la verdad. Porque Dios envió a su Hijo para morir en la cruz para todos ser salvo. Todo empieza primero para creer. Si no creemos, no podemos ser salvos y no podemos bautizarnos y no podemos hacer discípulos para Él. Tenemos que creer primero. Now, mira otra cosa, otro lugar en la Biblia que habla de eso, en Hechos 26, versículo 1. En Hechos 26, versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: si te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, él empezó a decirle, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo está dando un poco de historia. Está enseñando de quién era un fariseo. Aquí dijo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestros 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos?
Yo ciertamente había creído me debe hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo oído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he ofrecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Mira, un cambio, salvación, un hombre bien educado, muy religioso, en camino para matar más cristianos, para sacar más, para llevar a Jerusalén. Pero el Señor tiene comunicación con él. Lo vio, creyó, aceptó. Y por eso se cambió toda su vida. El resto de la historia, cuando levantó el suelo, él lo pudo ver por 3 días. Alguien le guió por mano a Damasco. Y Dios envió un hombre para hablar con él, para recibir su vista. Y él escuchó, obedeció, y después estaba escuchando, estaba con los discípulos por días después. Y después de eso, él empezó a enseñar a Jesucristo. No empezó a enseñar Apocalipsis. No empezó a enseñar cosas muy profundas. Él empezó, dice la palabra, que él empezó a enseñar en las sinagogas Jesucristo. Y la gente está pensando: ¿qué está pasando? ¿No es ese hombre que estaba matando a los creyentes? ¿No es ese el hombre que está pasando cada ciudad para llevarlos al cárcel, para matarles? Él está enseñando a Jesucristo. ¿Sabes qué él hizo después de eso? Él fue a un desierto por 3 años para escuchar de Dios, para enseñarle por Espíritu, y regresó para ser ministro. Escuchó para creer. Escuchó. Él creyó, escuchó a los discípulos, fue para ser un discípulo y regresó ministro. Nosotros tenemos que escuchar y creer primero para aceptar a Jesucristo, para creer. Después empezamos a tomar los cursos aquí en la iglesia para hacer la misma cosa que la Biblia enseña, para enseñar la palabra de Dios. ¿Empezamos con qué? ¿Apocalipsis? No. ¿Daniel? ¿Todo de Génesis? No. ¿Dónde empezamos? ¿Qué es lección 1 en Doctrinas Básicas 1? ¿Qué es lección 1? Salvación, Jesucristo. ¿Ya aceptó Jesucristo como Señor y Salvador? Excelente, pero de verdad tú no sabes nada más que ya eres salvo. Ahora tenemos que aprender. Escucha, vamos a enseñar. Poco a poco estamos enseñando. No estamos haciendo ya acepté a Jesucristo esta semana pasada, entonces yo voy a empezar un estudio bíblico en mi casa. No creo. No tiene nada todavía para enseñar. Tenemos que tomar tiempo para escuchar.
para escuchar y aprender, donde el Señor puede hacer discípulos de nosotros. El Señor sí mismo, después, Él fue para llamar los discípulos. Después de llamarle, primera cosa que escuchó ellos de su boca, el Evangelio. ¿Quiere verlo? Voy a mostrarle un momentito ahí, en la palabra. Pero antes de hacer eso, vamos a ver 2 Corintios 11, 22. 2 Corintios 11, 22. Hay cosas que el Señor está enseñándome, honestamente, estos últimos 2 años, que está increíble. Yo creo que cuando yo empecé el ministerio, yo pensé que era más difícil que de verdad es. Yo hice el ministerio mucho más difícil de lo que es. Porque no es difícil si hacemos como el Señor está enseñándonos, mostrándonos. Pero Él está mostrándome la cosa básica que tenemos que hacer y seguir constantemente y no movernos. Es lo que estamos haciendo en esta iglesia, como la Biblia enseña, es para ser discípulos, para enseñarles, para ser ministros, pastores y misioneros del futuro. Mira aquí, 2 Corintios, ya estamos, 11, 22. ¿Son hebreos? Pablo dijo otra cosa para mostrar algo de él. ¿Son hebreos? Yo también hebreo. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Ellos no son mejor que yo. Ellos no conocen más que yo. Estuve allá en los pies de ese sacerdote. Ya aprendí. Yo crecí en esta religión. Yo era un... ¿qué? Fariseo. Yo hablo hebreo, griego. Perdóname el hijo, pero mira, yo sé. Pero el punto es, están en error. Están en error. Mira aquí en Filipenses 3:4. Filipenses 3:4. Filipenses capítulo 3, versículo 4 a 7. Filipenses capítulo 3, versículo 4 a 7. Poco más información de este Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué? Él va a explicar por qué. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, del tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, ahora es su Señor, mi Señor, por amor el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él dijo, mire, todo eso es basura, todo lo que aprendí para ser religioso y todo, ese no sirve para nada, todo eso hice mal, tuve que tirar atrás para cambiar de un hombre viejo para ser un hombre nuevo en Cristo. Cristo, enséñame las cosas nuevas. Muchos de nosotros llegamos de lugares muy religiosos, familias muy religiosas, especialmente aquí en este país. Cuando llegamos a Cristo, tenemos que aprender, primera cosa para hacer, es para tirar todas las cosas en nuestra cabeza afuera que está contrario a lo que aprendemos en la palabra de Dios. Poco a poco estamos limpiando el hombre viejo. Pero para hacerlo tenemos que primero creer más en Jesucristo como Señor y Salvador que en nuestra religión. Cuando no tenemos confianza en la palabra de Dios, confianza en Jesucristo como Señor y Salvador, no estamos listos para tirar las cosas que aprendimos antes. Es una mezcla, siempre estamos peleando en nuestra cabeza, porque no aceptamos claramente
todo fe, la palabra de Dios que enseña de Cristo y la palabra de Dios. Porque como la palabra de Dios, en cualquier otra religión tenemos la palabra de Dios, es la palabra de Dios, sea Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es la palabra de Dios y todo enseña que Jesucristo va a llegar, que Él es el Salvador y no enseña el otro camino en la Biblia, aunque algunas religiones enseñan cosas así, tomando la Biblia para enseñar algunas cosas de la Biblia, mezclado con su religión, o enseña cosas de la Biblia, pero no enseña la Biblia. Pero la palabra de Dios dice que no hay varios caminos. Suena muy bueno, pero no es bueno. Suena como, ok, puede pasar Walmart varios caminos, pero los cielos es un camino. Hay uno, no hay otro. Tenemos que enseñar primero, iglesia, evangelio. Tenemos que creer. Si no cree, no puede convertirse. Puede escuchar y no convertirse. Es para creer en Jesucristo. Mira, Pablo enseñó algo de los judíos en Romanos 10, 1-4. Él era uno de ellos. Pero ahora ellos quieren matarle por cosas que está enseñando. Pero mira que él dijo en capítulo 10, Romanos 10, 1-4. 1-4. Hermanos, está hablando de creyentes. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel le dijo, que Dios ama, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es Jesucristo. La iglesia, por decir algo, yo sé que no estoy enseñando algo nuevo por como 95% de ustedes sentando aquí esta mañana. Yo sé que no cubrí un versículo nuevo que no escucharon. Pero ¿por qué entonces estoy enseñando este? Para ayudarnos a reenfocar nuevamente en qué es salvación, para recordarnos, parar un momentito, si estamos enseñando algo diferente, poniendo nuestra confianza en algo diferente, tenemos que parar, reenfocar para enseñar la palabra de Dios. Es Cristo, Salvador, no para ser religioso. Tú puedes estar aquí en esta iglesia y llegar a ser muy religioso sin ser creyente. Puedes entrar aquí a escuchar la palabra cada domingo y no aceptar a Jesucristo. Es posible. Hay gente que hace en todas las iglesias. Hay gente en todas las iglesias que escuchan, tienen oportunidad, pero rechazan. Solamente están aquí por su conciencia o algo. Pero en tiempo van a dejar la iglesia o no hay cambio. Podemos ver que no hay cambio en la vida. Podemos conocerles por su fruto. No todos van a recibir, pero cada uno tiene el poder para recibir. Cada uno tiene el poder para ser un hijo obediente. Cada uno. Pero depende de nosotros, ¿verdad? Gracias. Sí, la verdad. Ok, mira, la verdad. Hechos 9. Hechos 9. Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí es la conversión de Pablo. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Yo no sé cuántas veces repite Pablo está repitiendo este rey Agripa y los otros, está compartiendo con los judíos, los discípulos. Pero mira aquí en 4. Y cayendo en tierra,
oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y les dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando. Aquí es más información. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O que yo haga. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Él está caminando y no puede ver dónde va. Alguien está guiándole por allí. Donde estuvo 3 días sin ver. Y no comió ni bebió. Débil. Temblando, temeroso, sentándose allí o acostado. 3 días. No bebió, no comió. 10. Había entonces en Damasco, en versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visiones, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Él tiene razón para tener miedo, ¿verdad? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí, llamado Pablo, hombre así, llamado por el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué no hay otra persona que no está matando creyentes? ¿Por qué Pablo? Celoso a Dios. Quiere saber. Él hizo con todo su corazón pensando que estaba correcto, pero estaba incorrecto. Eso es porque cuando el Señor habló con él, él dijo, ¿quién es? Señor. Y cuando habló con él, creyó. Cuando creyó, fue a Damasco y se sentó allí esperando. Porque en una visión vio a Ananías que pasaba. Él esperó, creyó. Después de creer, él quedó con los discípulos por muchos días. Y después, enseñando también en las sinagogas que Jesucristo es, el Señor es Jesucristo, o Jesucristo es el Señor, él fue para aprender mejor. Por Espíritu Santo, y rezó y escribió mayor parte del Nuevo Testamento que tenemos hoy en día, mostrando perdón total. Pero este hombre de verdad quiere hacer que es correcto, pero era mal. Es porque él dijo, ora por Israel, por favor, porque ellos no tienen la verdad. Celoso, pero está mal, porque su camino no sirve. Ellos nunca van a llegar a los cielos en este camino porque no es el camino. Ama a Dios, pero no puede solamente amar a Dios o creer en Dios o creer que Jesús existe. Tiene que hacer su camino. Tiene que aceptar a su Hijo Jesucristo. No hay otro camino, solamente en Él. Ellos no tienen la verdad. Quiere ir allá, quiere obedecerle. Pero Dios dijo, no puede pasar por el periférico. Es el otro camino. Hay un camino. Y muy pocos van a encontrar. Porque muchos quieren hacer como ellos quieren. Mira aquí, quiero mostrarle otra cosa. Pablo, después de su vida, después de eso, regresando a Romanos 10, 9, que ya leímos, pero vamos a leer otra vez. Mira que él está diciendo, es su testimonio.
En Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, hay dos cosas diferentes aquí. Que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Hay dos cosas. Y él dijo en 10, porque con el corazón, locado aquí, se cree para justicia, pero con la boca, locado aquí, se confiese para salvación. Pero tiene que creer primero. Y él dijo en 13, porque todos pueden ser salvos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero él continúa a decir en 14, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? Si no entra el corazón primero, ¿cómo puede invocar? ¿Y cómo va a entrar aquí? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo puede creer en algo que no escuchó? ¿Y cómo puede escuchar si alguien no está predicando, enseñando? ¿Y cómo van a predicar si no están enviados? Nosotros estamos enfocando este mes de misioneros, los enviados para evangelizar. ¿Cómo pueden convertirse? ¿Cómo pueden recibir un Jesucristo si nunca escucharon? ¿Cómo va a escuchar si un predicador? ¿Y cómo pueden predicar si no estamos enviando misioneros al mundo para enseñarles? Nosotros tenemos oportunidad para participar en eso por el dinero y oración. El dinero que Dios pone en nuestro corazón para dar cada semana, quincena o mensual, para sostener 100%, para apoyar este misionero allí, para evangelizar, nada por esta iglesia en esa zona, pero allá con ellos, y orar por el poder del Señor en sus vidas. Podemos participar. Pero ¿cómo van a escuchar sin un predicador? ¿Y cómo pueden predicar si alguien no les envía? ¿Cómo pueden ir sin el dinero de los finanzas? ¿Cómo van a comer? Pagar los impuestos para entrar al país. Necesita dinero. Pero dinero sin oración no sirve. Pueden vivir allí, pero ¿dónde está el poder? Necesitan los dos. El poder del Señor y las finanzas para vivir allí, para llevar el evangelio. Porque, ¿qué leímos esta mañana en esta carta? Estamos entrando a pueblos que nunca escucharon del Señor Jesucristo. Vamos a planear para ir mañana en un avión. Vamos a juntar allí en el aeropuerto y vamos a irnos por allá. Hay gente que nunca escucharon. Estamos listos. Mañana vamos a juntar allí. ¿Tiene el dinero para hacerlo? Dios va a proveer. Vamos a pasar mañana. ¿Necesita como 10,000 pesos solamente para ir allí? No preocupe. Es nuestra obligación. Vamos a irnos. Vamos a juntar allá en el aeropuerto. Vamos allí para predicar. Porque ellos necesitan escuchar. ¿No están de acuerdo que ellos necesitan escuchar? O podemos simplemente asistir. Podemos ayudar con las finanzas a alguien que ya está allí. Y orar por el poder es como nosotros allí. Porque estamos en 26 países diferentes para enseñar el evangelio a los que no escucharon. Podemos estar allí. En corazón, en oración. Amén. Misiones. Estamos repasando este mes para enfocarnos nuevamente. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Amamos las cosas que Dios ama? ¿Estamos enseñando a la gente que no puede ser salvo aquí donde nosotros vivimos sin Jesucristo? Estamos enseñando aquí la gente aquí que no conoce, estamos compartiendo a los donde nosotros vivimos, porque no tenemos que pagar mucho dinero por un boleto de avión para pasar por aquí. Ya estamos aquí. Es para enfocar nuevamente nuestro corazón en las cosas que Dios ama. Él no quiere ver a nadie ir al infierno. Y allí podemos sostener misioneros que están allí. Vamos a hacer importante en nuestra vida que está importante al Señor. Jesucristo. Quiero mostrar algo aquí en Mateo, como el Señor, cuando Él llamó a los discípulos. Yo pensé que era muy interesante cuando estuve leyendo en preparación por este mensaje. En Mateo 4:18. Mateo 4:18. Hay tanto que quiero enseñar, pero no quiero brincar en las semanas adelante, porque yo voy a enseñar también. Esta mañana estamos enfocando en salvación para creer, y después vamos a enfocar en discípulos, en el ministerio, pero en su tiempo. Pero mira aquí en Mateo 4:18 hasta 23.
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y corrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y que predicando el que evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué enseñó Jesucristo primero? Evangelio del reino. Les llamó. Vamos a ver un momentito. Les llamó. Ya entendemos. Pero piensa un momentito. Un hombre pasa allí. Deja todo, sígueme. Voy a hacerle pescadores de hombres. Posiblemente vamos a decir, ¿qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué autoridad tienes tú? ¿No suena un poco raro para alguien pasar que no conoce, que dice, sígueme, voy a hacerle pescadores de hombres? Ok, yo voy a tirar todo mi futuro aquí. Aquí, papá, puede tener mi barca, mis redes, y mi casa, mi familia. Hasta luego, ya me voy, porque un hombre me dijo que va a hacerme pescadores de hombres. Nos vemos. ¿Ese no suena un poco raro a ti? ¿Qué tiene que tener para hacer una decisión así? Espíritu, fe. Ellos tienen que tener fe. Ellos tienen que hacer una decisión. Voy a pedir algo. Para hacerlo, llegaron a ser ¿qué? Discípulos y apóstoles, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar con ellos si dicen, ¿quién eres tú? Sale, hombre. ¿Dónde van a estar? Todavía allá en el mar con las redes y barcas, haciendo nada por el reino del Señor. Primero tiene que creer. Tiene que por fe aceptar la palabra de Dios. Cuando Él pasó para decirles, sígueme, voy a hacerles pescadores de hombres, ellos tienen que tener una fe increíble. En Efesios 2, 8 y 9 dice, somos salvos por fe, no por obras, no por pruebas. Las pruebas vienen después en nuestra vida andando con Él. Pero Él fue, les llamó, creyó y les siguió, y Él está ahora enseñando ¿qué? Primer curso, lección 1, de Doctrinas Básicas 1, salvación, evangelio, ¿qué es? Tenemos que empezar a crecer. Los discípulos están andando con ellos para ver. No están participando todavía, están aprendiendo. Hay un tiempo para creer. Después de creer y aceptar a Jesucristo, es tiempo para sentar y aprender. Y cuando aprendemos algo, tenemos algo para compartir. Y no compartimos cosas que no entendemos, solamente las cosas que entendemos. Y vamos a continuar a aprender para ser discípulos de nosotros, para llevar evangelio y para llevar la palabra de Dios, para enseñar a la gente de la palabra. Estamos enseñando el plan de Dios por nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? Aprendiendo para ser discípulos, y a algunos de nosotros Él va a llamar para enviar para ser pastores y misioneros. No todos, algunos. Pero los que no están llamando para ser pastor y misioneros, está llamando a nosotros para ser maestros y discípulos, para enseñar a los demás. Puede ser nuestra familia, en casa, algunos en la iglesia, pero más los por afuera. Los en la iglesia ya aceptaron a Jesucristo, pero ¿dónde empezamos? ¿Qué enseñamos primero? Evangelio. Vamos a ver. Última parte. Estamos terminando. Juan 3:13, algo muy famoso. 16, ¿verdad? Pero vamos a empezar en Juan 3, 13 a 18. Recuerda, esta mañana estamos enfocando nuevamente en el primer paso para obedecer la palabra de Dios. Salvación es para todos. Pero mira aquí, vamos a leer la palabra. Juan 3, 13.
Juan 3, 13 hasta 18, que dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es exactamente que era el problema de Pablo antes de aceptar a Jesucristo. Muy religioso, habría muchas cosas, pero no tenía el Hijo. No tiene el Hijo. Mira versículos 35 y 36 en Juan 3. 35 y 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 1 Timoteo 2:3. 1 Timoteo 2:3. Tres a 6. 1 Timoteo 2, 3 a 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Quién es el mediador entre Dios y hombre? Jesucristo. ¿Hay otro camino? No hay otro camino. ¿Salvación es para todos o algunos? Solamente algunos, no. Todos. Todos pueden ser salvos. Los que no rehúsa o rechaza a Jesucristo, pero recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Todos pueden ser salvos. Todos. Jesucristo murió por todos. Esa es la verdad. Evangelio. Mira aquí en 1 Juan 5:10. Es uno de los lugares favoritos míos. 1 Juan 5:10. 1 Juan 5, 10 a 13. El que cree en el Hijo, Jesucristo, de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Tú puedes saber, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Podemos saber. ¿Cómo podemos saber? Si tiene el Hijo, sí, tiene la vida. Si no tiene el Hijo, no creo en Él, no aceptó a Él como tu Señor y Salvador, no eres salvo, no tiene vida eterna. Pero Él dijo, escribe las cosas para que sepas que tiene vida eterna los que acepten. Para no dudar más. No para quedar aquí toda su vida. Oh, espero que soy salvo. Oh, está bien para ti, pero no para mí. Él dijo, hey, es para levantarte. Y vamos para ser discípulos. No para pelear más con y soy salvo o no soy salvo. Ya tú puedes saber. ¿Tiene Jesucristo? ¿Tiene la vida? Si no, no. Pero yo creo en el otro camino, por el periférico, no sirve. Pero yo creo en el otro camino, que yo creo en Dios, excelente, el diablo también. Pero yo creo en el Espíritu Santo, excelente, el diablo también. Pero yo creo que Jesucristo es el Hijo y existe, excelente, el diablo también. Pero ese no sirve, tiene que tener al Hijo.
Tiene que recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. No solamente cree con toda confianza que existe. Tú puedes entender de verdad, tú no puedes ser salvo hasta aceptar en tu corazón y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino hace 2000 años y murió en la cruz y resucitó el tercer día. Si tú no crees eso, tú no puedes ser salvo, porque es eso primero por el corazón. Después de creer eso, puedes recibir porque cree con todo tu corazón. Si no crees eso, todo es una pérdida. Todo que yo gané como un niño y todo, Pablo dijo, es una pérdida. Es basura, él dijo. Cambie todo eso para el conocimiento de Jesucristo, porque esta es salvación. Y después recibimos el Espíritu Santo para enseñarnos la palabra. Esa es la palabra de Dios. Este es el Evangelio. Jesucristo fue buscando los apóstoles, los discípulos del futuro, después de llamarles, ¿dónde fue? Sinagoga. ¿Qué enseñó? Evangelio del reino. ¿Qué hizo Pablo? Después de escuchar, después de convertirse, de escuchar, él fue a las sinagogas antes del desierto enseñando ¿qué? Evangelio. Jesucristo, Señor y Salvador, la Biblia dice. Primera cosa es primero. Aceptar, aprender. Vamos a empezar con principios. Y continuamos a crecer en el conocimiento de la palabra para ser maestros, enseñar las cosas más profundas, pero tenemos que empezar primero con el Evangelio. Y después la Biblia dice es para bautizarse. Nosotros enseñamos bautismos en el curso de discipulado y después del curso de Doctrinas Básicas 1, enseñamos de salvación, vida eterna, la palabra de Dios y para bautizarse. Si no se bautizó, después de Doctrinas Básicas 1, no puede ser miembro de esta iglesia. La palabra nos dice, tiene que tomar lección 6 o 7 o 8 para aprender cosas y bautizarse. Después de una lección, la palabra de Dios no enseña lecciones de bautizarse. Voy a decirle algo. La palabra nos enseña, ¿cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Aceptó? Vamos a bautizarse. Ahorita. Hoy. Voy a juntar contigo en 30 minutos. No enseña, toma cursos. Y cuando siente bien hacerlo, eso es de la carne. ¿Aceptamos la palabra de Dios para obedecer o estamos diciendo, espérame hasta yo quiero o siento bien? Este no es bíblico. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Yo siento como, ¿por qué tenemos una carta de divorcio? Por la dureza de tu corazón. ¿Por qué esperamos para bautizar por meses o 2, 3 años después? Por la dureza del corazón. No quiere aceptar la palabra que dice, cuando acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, es para bautizarse. Y cuando no estamos haciendo inmediatamente, no es para tener un montón de conocimiento primero, es para obedecer un mandamiento del Señor. Es correcto. La Biblia enseña bautismo inmediatamente, no después de Doctrinas Básicas 1 de Medio del Norte. No es bíblico. ¿Por qué lo hacemos? Para la gente una chance para aprender y entender. Y después, si no van a obedecer, no puede ser miembro. Porque la iglesia es la iglesia de Jesucristo. Amén. Es para obedecer a Él. Si hay alguien aquí que necesita bautizarse, vamos a obedecer. Y después podemos continuar a crecer. Primeras cosas primero. Amén. No nuestro camino, su camino. Hay un camino por salvación. Hay un camino para bautizarse. Inmersión, la Biblia enseña. Hay un camino cuando, inmediatamente después de salvación. No después de, cumplió Doctrinas Básicas 1 y Doctrinas Básicas 2. Vamos a traer aquí enfrente de la iglesia, vamos a preguntarle como 20 preguntas primero para ver si podemos bautizarse. ¿Ya cumplió 6 meses con nosotros primero? Nada de eso es bíblico. Nada de eso. ¿Pero tiene más que 1 año con nosotros? No. Vamos a obedecer la palabra. Vamos a obedecer o no obedecer. O sea, entre nosotros está el Señor. Pero, ¿qué estamos haciendo? Nuevamente, ya terminamos. Ya estamos terminando aquí. Por el tiempo, pero no importa, ya terminamos. Recuerda el mandamiento a la iglesia. Id a ser discípulos. Bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Enseñándoles todas las cosas que les enseñé, discípulos. Hasta la próxima vez.
Y Él dijo que iba a rezar por ellos, por nosotros. La obra de la iglesia, simplemente para enseñar el evangelio. Pero nosotros tenemos que entender, no podemos hacer discípulos de alguien que no aceptó a Jesucristo. Y nadie va a aceptar a Jesucristo sin escuchar. No puede escuchar si no estamos enseñando. No podemos enseñar si no conocemos nosotros mismos. Pero cuando conocemos podemos poner nuestras propias palabras. Ay, mira, como este joven de 17 años. 17 años y ganó 17 personas en una semana. Muy interesante. Un joven. No aprendió nada más que las notas que tomó y fue a la escuela y él dijo, ay mira, yo leí punto número 1, punto 2, punto 3, no la Biblia. Él no sabe nada más que lo que escuchó, pero con ánimo los otros aceptaron. 17. Todos en la iglesia están pensando, why? Ellos viven en Yucatán. Why? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Puedo decirle cómo es posible para un joven que escucha un domingo evangelio y ganar 17 personas al Señor en una semana antes del próximo domingo. ¿Sabes cómo es posible? Nadie dijo a este joven que no puede hacerlo. Nadie en la iglesia pensó para decirle, hey, mira, tú eres nuevo aquí, no puedes decir nada por 6 meses. Nadie en la iglesia le enseñó que eso está mal, eso no es como hacemos cosas. Nadie le dijo que no puede compartir. Él fue con ánimo. Con el poco que conoció, él dijo, yo quiero aceptar a Jesucristo. ¿Qué pasa si nosotros pasamos como niños nuevamente en este respecto? Con el ánimo que teníamos cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Si regresa en nosotros, ¿qué podemos hacer con ese ánimo nuevamente para pasar y compartir? Hey, mira, quiero decir de Jesucristo. Hey, yo no conozco mucho, pero lo que conozco voy a compartir con ustedes. Ya soy una persona cambiado. Mira qué podemos hacer. Pero muchos de nosotros ya estamos fríos. Lo siento, pastor, pero ya pasé este punto de mi vida. Ya acepté a Jesucristo, pero ya estoy allá en cómo estudiar la Biblia. Ya pasé este momento. Ese es por los bebés en Cristo. Pastor, perdón, ese no es para mí. Es por los demás. ¿De verdad? Pues que mi Biblia dice. Nosotros como iglesia debemos tener un ánimo para compartir la buena noticia y para aprender, para ser un discípulo. Pero la palabra dice, recuerda cuando el Señor dijo, vamos a hablar más de esto más tarde, pero si no están listos para cambiar algunas cosas, no puedes ser discípulo. Es un cambio radical del corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu tiempo. Pero antes que vayas, ¿sabes si tienes un lugar en los cielos? Si no, quiero invitarle a ver nuestro video que está explicando el plan de salvación, donde tú puedes saber 100% que tiene un lugar en los cielos. También tenemos otros videos que quiero ofrecerle para ver por su crecimiento espiritual. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros hoy. Nos vemos esta próxima semana. Dios le bendiga.